Quiero darles una enseñanza muy bonita. Les prometo que no voy a durar mucho, pero cuando un predicador dice que no va a durar mucho, no hay que creerle mucho. Pero yo voy a procurar no durar mucho. Muy bien. Esta enseñanza se llama así: del polvo a hijos de Dios. Siempre me gusta que los títulos de las enseñanzas sean muy sugestivas para nosotros comprender de qué se trata esta vida. Esta vida que vivimos, que hay gente que se levanta y la mañana dice, ¿y qué sentido tiene vivir? No, qué vida más aburrida. Y todas esas cosas que dicen las personas, pero la Biblia habla de todo esto y hay un plan maravilloso que Dios ha establecido para nosotros como hijos de Dios. Y entonces a esta enseñanza le titulé así: del polvo a hijos de Dios, porque de eso venimos nosotros venimos del polvo. Pero Dios no quiere que nosotros vengamos del polvo y nos convirtamos otra vez en polvo, sino que en el proceso de nuestra vida suceda algo maravilloso. Hay algo que a mí me impresiona del Señor Jesús, y es que las enseñanzas más profundas que dio, que tienen que ver trascendentalmente con la vida de las personas y con el futuro de cada uno de nosotros, se la dio no a las multitudes, sino se la dio a unos cuantos. Y esta que le voy a leer hoy, se la dio a una persona, y eso me impresiona muchísimo. Por ejemplo, hoy voy a hablar del nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Pero imagínese usted que el nuevo nacimiento, algo que es trascendental para nosotros, se lo dio a una persona. Yo digo, qué raro. Y el Señor Jesús tuvo un día como a 25,000 personas reunidas en un monte, ¿recuerdan? Porque dice la Biblia que habían como 5,000 hombres, sin contar hombres y mujeres, sin contar mujeres y niños. Y siempre hay más mujeres que hombres en todo lugar. Más los niños, eran como 25,000 personas. Ahí pudo haber enseñado sobre el nuevo nacimiento, y el Señor no habló ahí del nuevo nacimiento, se lo dijo a una persona. Igual, cuando tuvo sed y fue al pozo de Samaria, le reveló a una mujer, oiga, a una mujer que ni siquiera era judía, era samaritana. Y recordemos que los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí por un tema de adoración, porque los samaritanos decían, el lugar donde hay que adorar es en el monte Gerizim, y los judíos decían, no, es en el monte Moriah donde se debe de adorar, donde está en este momento el Domo de la Roca, que fue donde estuvo el segundo templo. Entonces ese conflicto era irreconciliable para ellos, y el Señor Jesús llegó donde estaba una mujer ahí sacando agua del pozo y le reveló una de las cosas más extraordinarias, que fue la adoración. Pero después se sentó con los discípulos y les enseñó en el 24 y 25 de Mateo acerca de los últimos tiempos y de toda la profecía de lo que va a acontecer, que ya es parte de lo que estamos viviendo, porque estamos ya en principio de dolores según la Escritura. Y todo eso lo reveló como a 3 personas nada más. Entonces a mí me impresiona esto, cómo los grandes misterios que están en la palabra del Señor, que tienen que ver con nosotros, el Señor Jesús no se lo contó a multitudes, sino que se lo contó a uno. Y de esto vamos a hablar hoy. Vamos conmigo a Juan capítulo 3, versículo 1. Póngale bastante atención a este pasaje, o a estos pasajes, para que vean qué lindo lo que encontramos aquí. Juan capítulo 3, versículo 1. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Si la Biblia dice que era un principal entre los judíos, este no era cualquier persona. Cuando la Biblia menciona algún tipo de característica especial en alguna persona, nos está diciendo que esta no era una simple persona de entre los judíos, sino que nos está diciendo que era alguien que cuando hablaba los demás lo escuchaban. O sea, era una persona muy respetada entre los judíos, y se llamaba Nicodemo. Miren lo que dice la palabra del Señor. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. Cada vez que usted se encuentre esto en la Biblia, de cierto te digo, significa inminentemente va a suceder. O cuando usted se encuentra en el Antiguo Testamento, o cuando usted se encuentra la expresión acontecerá,
Este acontecerá es que no hay error que va a pasar. Entonces, de cierto te digo, es una reafirmación de una verdad, de algo que va a suceder inminentemente. Eso fue lo que el Señor Jesús le dijo. De cierto, pero ahora sí, póngale atención a esto, porque esto es importante para todos los que estamos aquí, para los que me están escuchando por la radio y para los que me están viendo en cualquier parte del mundo. Escuche esto. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, oiga lo que le dice el Señor Jesús a este hombre, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El reino de Dios en dos dimensiones. El reino de Dios, que es un estilo de vida. Dígale que está a su lado, el reino de Dios no es un anuncio, es un estilo de vida. El reino de Dios es una manera revelada en la palabra del Señor de cómo usted y yo debemos de vivir en esta vida. Entonces el Señor Jesús le dice, nadie puede ver el reino de Dios si no naciere de nuevo. Y cuando hablamos del reino de Dios, hablamos también de nuestra eternidad con Él, de que un día vamos a ver al Señor cara a cara. ¿Cuántos quisieran ver un día al Señor cara a cara? Bueno, eso es lo que el Señor dice aquí. Dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Seguimos leyendo, versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre, vea qué buena pregunta le hace Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, otra vez, vean la expresión otra vez, es que inminentemente va a pasar. De cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Déjenme el versículo 5 un momentito aquí para explicarles algo. Vean este pasaje. Hay dos nacimientos entonces que deben de ocurrir en nuestra vida. El primero es cuando nacemos del vientre de una mujer. Y Jesús dice, y algunos comentaristas dicen, el primer nacimiento del agua, y podríamos nosotros interpretarlo así, del agua, es porque el ser humano está envuelto en el líquido amniótico mientras está en el vientre. Ese es el primer nacimiento. Pero también el agua en la Biblia representa pureza, representa ser lavados, ser limpios. Entonces vean qué lindo esto. El Señor Jesús le dice, el que no naciere de agua y del Espíritu, dos nacimientos, de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Este versículo es excepcional porque nos está diciendo, solamente naciendo del agua y del Espíritu, alguien puede entrar en el reino de Dios. No hay otra forma. El ser humano puede inventar miles de formas, pero solamente hay una forma para poder entrar en el reino de Dios. Es nacer del agua y del Espíritu. Y eso es lo que les quiero explicar en esta mañana, porque esto es un tema que es como medular para nosotros. O sea, de aquí, de esto que yo estoy enseñando, tiene que ver nuestro futuro. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted en este momento, si usted se muere hoy, ¿dónde va? Y esta pregunta a veces es incertidumbre para muchas personas, porque a veces nosotros nos enfocamos más en qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer dentro de unos años, cómo voy a asegurar mi vida aquí en la tierra. Pero cuando nos preguntan a nosotros, ¿y si usted se muere hoy, dónde va? Vea qué pregunta más trascendental. ¿Qué pasaría si usted se muere hoy? No se le olvide esta pregunta que le hice hoy. En este momento, ¿qué pasaría si usted se muere hoy? ¿Usted cree que si usted se muere hoy, usted vería al Señor cara a cara? ¿Usted se encontraría con los santos en el cielo cara a cara? ¿Qué pasaría si usted se muere hoy? A veces nosotros postergamos esta respuesta y decimos, no sé, ahí que me ayuden. Pero no existe tal ayuda. Vean que el Señor le está diciendo aquí a Nicodemo, y se lo dijo así categóricamente, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí queda por fuera todas las invenciones humanas y los esfuerzos humanos, porque a veces nosotros pensamos que por esfuerzo humano nosotros nos podemos salvar, pero nadie se va al cielo por ser bueno, nadie. No está en la Biblia que nadie se vaya al cielo por ser bueno. Más bien, el infierno está lleno de gente buena. ¿Quién se va al cielo? Al cielo se va el pecador que se arrepiente y que nace de nuevo. Esta es una operación del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso el Señor se lo dice
a alguien, oiga, que manejaba la ley desde el principio hasta el final, pero no sabía esto. Los judíos estudian todos los días la Torá, estudian todos los días la Tanaj, que son la ley y los profetas, y estudian todos los días el Talmud, pero este hombre no sabía qué era esto de nacer de nuevo. Y el Señor Jesús lo confronta. Ahora vean lo que dice el versículo 6. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces el Señor aquí nos da dos diferencias. Una es el nacimiento de la carne y otra es el nacimiento del Espíritu. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús aquí? Que con nacer una vez, nada más, usted no puede ver el reino de Dios. Porque todos hemos nacido de la carne. Pero el nacer una vez no te da garantía de ver el reino de Dios. Tiene que pasar otra cosa en tu vida. ¿Qué es lo otro que tiene que pasar? Nacer del Espíritu o nacer de nuevo. ¿Qué es lo que dice aquí este pasaje? Vean qué bueno esto, vean qué bueno esto. Todos nosotros, desde que nacemos, estamos inscritos en el libro de la vida. Desde que nacemos, es más, creo que desde que se junta el espermatozoide de nuestro padre con el óvulo de nuestra madre y que ya somos un embrión, ahí Dios está presente. Y el nombre de todo ser viviente, oiga qué bueno esto, no olvide esto que le voy a decir. El nombre de todo ser viviente está inscrito en el libro de la vida. Eso dice la Biblia. Por eso en Apocalipsis, al final del libro de Apocalipsis dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al infierno. Todos nosotros nacemos estando inscritos en el libro de la vida y tenemos una oportunidad que es nuestro tiempo en la tierra. Y todo nuestro tiempo en la tierra, nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida hasta el día de nuestra muerte. Y el día de nuestra muerte es la graduación, porque la Biblia dice, y todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al infierno. ¿Esto qué significa? Que todo ser humano nace con la oportunidad de la salvación, porque Dios quiere que todos seamos salvos. Pero que al final Dios abrirá un libro que se llama el libro de la vida y ahí buscará el nombre de cada uno de nosotros. Les voy a poner un ejemplo. Le voy a poner el ejemplo de Hitler. Hitler mandó a matar 7 millones de judíos. Mandó a matar 6 millones de judíos y 1 millón de niños. Los mandaba a los centros de concentración, hacía unas zanjas así inmensas, ponía a las mujeres, les abría el vientre a las mujeres embarazadas, les sacaba el bebé y les metía un gato en el vientre. Eso hacía Hitler. Los ponían y habían unas grandes fosas, les disparaban y todos caían de una vez muertos. 7 millones de judíos. Pero el mismo Hitler tuvo la oportunidad de ser salvo porque su nombre estaba inscrito en el libro de la vida. Vea qué misericordia tan grande de Dios. Si se hubiera arrepentido, si él se hubiera arrepentido, Dios lo perdona. Esto a veces es para uno difícil de poder entender esto, pero si es la misericordia de Dios. Si se hubiera arrepentido, Dios lo perdona. ¿Por qué? Porque todo ser humano tiene esa oportunidad y no puede decir que Dios no le dio la oportunidad de ser salvo mientras estemos en la tierra. No nos salvamos ni porque seamos buenos, ni porque hagamos buenas obras, ni porque le demos toda la plata a la mamá. No nos salvamos por eso. Nos salvamos porque hemos reconocido a Jesús como el Señor de nuestra vida, le hemos entregado nuestra vida a Él. No hay otra forma. Vean lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 27. Ahorita seguimos con Juan. Vean lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Este versículo es la graduación de todos nosotros. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? El juicio es donde todos tendremos que dar cuentas. Pero vean la oportunidad que Dios nos da. Por eso yo inicié diciéndoles, el despertar todos los días y el abrir nuestros ojos es el milagro más grande que nosotros disfrutamos en nuestra vida y que nadie agradece, o muy pocos agradecen. Pero cada vez que abrimos nuestros ojos es la oportunidad que Dios nos da para abrir nuestro corazón a Él y entregarle nuestra vida a Él. O sea, cada día es un día de misericordia de Dios para nosotros, porque ya bien no hubiéramos podido estar aquí.
pero Dios nos da todos los días. Vea, y Dios nos da todos los días y Dios te da la oportunidad de encontrarte con personas como nos sucedió a cada uno de nosotros, con personas que son como ángeles que Dios te envía, porque Dios está teniendo misericordia de nosotros para hablarnos de su amor y de su bondad mientras estemos en esta tierra. Eso fue lo que el Señor le dijo a Nicodemo. Le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Siga conmigo ahora en Juan capítulo 3, versículo 6. Le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En el 7 le dice, no te maravilles, o sea, no te asombres por lo que te acabo de decir, que te es necesario nacer de nuevo. Y luego en el 8, el Señor Jesús dice, el viento sopla, y eso se está refiriendo a la operación del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Entonces, hay dos cosas que suceden en nuestra vida, un antes y un después. El antes es nuestra vida normal, el después es lo que sucede a partir del nuevo nacimiento. La Biblia dice que nadie puede entrar al reino de Dios si no naciere de nuevo. Vean lo serio de esto que dice aquí la palabra del Señor. En nosotros hay dos historias. Una historia que vivimos de dolor, porque nacimos en una condición de rebelión contra Dios. Y eso es lo que enseña la palabra de Dios. Todos nosotros nacimos en una situación de rebelión contra Dios. Por eso Pablo dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga el bien, por cuanto todos pecaron, y aquí nos metieron a todos, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es nuestra condición. O sea, la condición de cómo nosotros venimos a esta tierra es una condición de destitución total. No tenemos derecho a nada. No nos merecemos nada. La cruz a nosotros nos hace merecederos de la misericordia y el perdón de Dios, pero no por nosotros mismos. Si por nosotros mismos, ninguno de nosotros podría buscar a Dios por nosotros mismos. La Biblia dice, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, esa es la condición. Nacimos en rebelión. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1, que este pasaje me gusta muchísimo. Efesios 2, 1, dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos. ¿En qué? En vuestros delitos y pecados. Muertos significa separación en la Biblia. Dice que Él nos dio vida estando nosotros muertos. Esta es una operación de Dios que sucede por medio del nuevo nacimiento. Muertos, espiritualmente muertos, en rebelión con Dios. Así dice el apóstol Pablo, que estábamos nosotros sin Jesús, muertos, separados de Dios. Nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, cuando el Señor Jesús le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, es por esta condición, porque nosotros nacemos estando muertos, separados de Dios. Recuerde que muerte siempre significa separación. Usted dice, se murió tal persona. El término etimológico más exacto para definir muerte es separación. O sea, el alma fue separada del cuerpo, el espíritu fue separado del cuerpo. Usted va a un velorio y usted lo que ve ahí es el cuerpo de la persona. Pero ya ese cuerpo está inerte, ahí no hay nada ya. Ese cuerpo en 24 horas se descompone y hay que enterrarlo. ¿Qué pasó con la vida de esa persona? Voló a la presencia de Dios si se fue con Cristo. Ve, entonces, en todo sentido, muerte es separación. Y dice la Biblia que nosotros estábamos muertos y Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Esta palabra es un poco fuerte, ¿verdad? Pero esa es la condición de nosotros. Sin Jesús, muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra del Señor. Pero entonces la operación de Dios es que Él nos dio vida juntamente con Él. Y esta vida lo que hizo fue reconciliarnos a nosotros con Dios. Y hay un pasaje maravilloso que deberíamos todos de tenerlo marcado en la Biblia, que está en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12.
Juan 1:12. Y este pasaje me gusta mucho, analízalo conmigo. Dice, mas a todos los que le recibieron, ¿a quiénes? Sí, pero a todos los que le recibieron. A todos los que le recibieron. El pasaje no dice que hay una generalidad aquí. Dice, a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre. Vea lo que dice, les dio potestad. La palabra griega aquí es exousia, potestad. Y exousia en griego es un poder que opera interiormente en nosotros. Exousia. Eso es exousia, así como suena, exousia. La palabra potestad es esa palabra en griego, un poder que opera interiormente en cada uno de nosotros, que viene de Dios. Ven que todo es una operación de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuándo somos hechos hijos de Dios? Cuando le recibimos a Él en nuestro corazón. Esto tiene que ver con el nuevo nacimiento. Todos los que le recibieron y los que creen en su nombre. Operó una exousia dentro de cada uno de nosotros que nos hizo hijos de Dios. ¿Son todas las personas hijas de Dios? No. Si todas las personas no son hijas de Dios, ¿qué son entonces? Criaturas de Dios. Porque el pasaje lo dice claramente. Es más, la revelación de la paternidad vino por medio del Señor Jesús a nuestra vida. Él fue el que nos reveló a nosotros la paternidad. Cuando dice, a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero mire qué bonito lo que dice el 13. El 13 es maravilloso porque el 13 dice, los cuales no son engendrados, oiga, ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y este pasaje es extraordinario, este pasaje, para entenderlo. Que los que hemos recibido al Señor Jesús y le hemos entregado nuestra vida a Él, ahora somos hijos de Dios por una operación de Dios. Pero el pasaje, el versículo 13 es más fuerte todavía porque dice, estos ya no son engendrados, estamos hablando de la dimensión espiritual, ya no son engendrados de sangre, o sea, el nacimiento de carne aquí quedó atrás, ¿vieron? Los dos nacimientos que debe tener toda persona es de la carne y del espíritu. Ya tuvimos el primero, porque usted nació de una mujer, pero a toda persona le falta el segundo nacimiento. ¿Cuál es el segundo nacimiento? Lo que el Señor Jesús llama como el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento hace que suceda lo que dice el versículo 13 de Juan 1. Ya no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué significa el versículo 13? Que Dios intervino con su ADN en cada uno de los que le recibieron a Él. ¿Vieron? La operación de Dios es por medio del ADN de Dios. Dice, ya no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pónganme mucha atención para explicarles esto. Este pasaje dice que se perdió la línea genealógica de maldición que traemos todos. Todos venimos con una herencia de maldición genealógica. Si nosotros conociéramos el árbol genealógico de cada uno de nosotros, de qué hicieron nuestros tatarabuelos o más atrás, todos nos asustaríamos, todos nos asustaríamos. Por ejemplo, yo un día de esto me di cuenta que en mi árbol genealógico alguien se suicidó, imagínese usted. Si usted se diera cuenta de sus antepasados hasta llegar a usted, todo lo que pasó en la historia de ellos fue una historia de desgracia y de maldición. Posiblemente hubo abusadores de niños, posiblemente hubo asesinos, posiblemente hubo personas que perdieron todo y cayeron en ruina y perdieron todo. Y usted a veces dice, qué raro, ¿por qué esto me persigue a mí? Vean qué poderoso esto. ¿Por qué esto me persigue a mí? Porque hay una línea generacional de maldición que todos hemos tenido y que nos generó a nosotros en el presente. Pero venimos de ahí.
O sea, si uno pudiera hacer un estudio de unas 6 generaciones atrás, se asusta. De las generaciones que dieron lugar a que usted y yo estemos aquí. Hasta que dio lugar su apellido, el apellido suyo. El apellido que usted tiene fue el resultado de un montón de generaciones atrás. Pero si uno se diera cuenta de eso, todas las generaciones, de todo lo que le pasó en las generaciones atrás, para usted llegar aquí, usted se asustaría de todo lo que pasó a esas generaciones. Eso se llama una línea de maldición generacional en cada ser humano. Pero hay gente que no sabe esto. Usted sabe que las personas van donde el médico y entonces el médico le preguntan, y dígame una cosa, el médico encuentra alguna enfermedad. Entonces vean lo que el médico hace. Los médicos investigan una línea generacional y le preguntan, dígame una cosa, en su casa alguno ha padecido de asma. ¿Qué está preguntando el médico? El médico quiere ver si en esa línea generacional hubo familiares que padecieron de asma, porque entonces el médico dice, sí, entonces esto podría ser una enfermedad crónica porque viene de un problema generacional. O si una persona enferma de cáncer, el médico pregunta, ¿alguno en su familia murió de cáncer? Porque están buscando una línea generacional. Esto es demasiado importante que usted lo sepa, porque esto nos da a nosotros un entendimiento espiritual. Conforme al versículo 13. Vea que no hemos tocado todavía el versículo 13, pero les estoy contando todo esto. Por ejemplo, el abuelo fue un borracho toda la vida. En esa línea viene usted. O hubo una historia de muertes a temprana edad. Murieron jóvenes en la familia. En esa línea vienen muchos. Vea lo que les estoy explicando para que usted sepa cómo usted orar y qué es lo que opera el Espíritu de Dios en nuestra vida. O usted viene de una generación de desintegración familiar, una historia de desintegración familiar terrible, y esa línea es la línea generacional suya. O de enfermedades, de enfermedades degenerativas de los huesos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son líneas generacionales de maldición. ¿Por qué? Porque el hombre desde el principio ha estado en rebelión contra Dios. Y esa rebelión contra Dios, esa rebelión es, hermano, lo que ha traído maldición a la humanidad hasta el día de hoy. ¿Usted sabe cuál es la definición de pecado en el griego original? Es la palabra hamartía en el griego original y significa fracaso. ¿Por qué el hombre vive fracasado? ¿Por qué el ser humano vive fracasado? Porque el ser humano vive en rebelión con Dios. Entonces, la mejor definición de pecado que yo me he encontrado es esta definición en griego, hamartía, fracaso. Podemos tener títulos, podemos tener profesiones, podemos tener poder, podemos tener dinero, podemos tener un montón de cosas, pero si vivimos en rebelión con Dios, vivimos como fracasados. Eso significa. O sea, así de sencillo. Y por eso fue que el Señor Jesús vino, porque el hombre vivía fracasado. Dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta palabra salvar en el griego es soso, a salvarlos de todo. Y vea que aquí a salvarnos de todo, no solamente que nos salvó del infierno, sino que nos salvó de las maldiciones generacionales que venimos arrastrando. Te dice, qué raro, porque a mí a veces me quiere dar depresión, o porque a veces yo quiero caer en ansiedad, o porque a veces yo me siento así. Hay una línea generacional. Obedece a algo. Nuestra vida obedece a algo. Qué raro, ¿por qué yo soy así? Yo no quisiera ser así. ¿Por qué yo reacciono así? ¿Por qué yo soy tan malcriado? ¿Por qué yo soy tan explosivo? Hay una línea generacional. Y todos tenemos que tener cuidado de esto. Todos, absolutamente todos. Porque nos concierne a todos, porque todos venimos de ahí. Nosotros venimos de una rebelión. De eso venimos, de una rebelión de la humanidad. Porque Dios puso al hombre aquí en la tierra no para que se rebelara contra él. Es más, el infierno no fue creado para el hombre.
ni la maldición de ningún tipo. El hombre incurrió en eso y a partir de ahí nosotros venimos de esa generación. ¿Ven? Al final todos somos familia, de acuerdo a la Biblia. Al final todos somos familia. Porque cuando Adán y Eva empezaron a procrear y a reproducirse, en un principio en la Biblia era permisivo de parte de Dios el que tuvieran descendencia entre familia. Y posiblemente los hijos y las hijas de Adán y Eva, porque así lo dice la Biblia, aunque la Biblia no es exhaustiva, sí nos dice que hubo una generación, porque Dios les dijo, creced y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgarla, y empezaron entonces a multiplicarse entre ellos. Pero ¿cómo se multiplicaron? En rebelión y en pecado. A veces nos acostamos y nos levantamos y no pensamos en esa condición en que vivimos. Y esa condición hay que romperla en la vida de uno. Entonces, lo que dice el versículo 13 es maravilloso, póngale bastante atención. Dice que los que le recibieron y los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, pasamos de ser criaturas a ser hijos. Pero lo que dice el 13 es más maravilloso todavía. Dice, los cuales no son engendrados ya ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo que el versículo 13 te dice es que aquí se perdió el rastro generacional de maldición. Aquello que nos perseguía a nosotros, las enfermedades y todo lo demás. Esto nos da a nosotros autoridad para orar y para reprender en el nombre de Jesús enfermedades, situaciones de ruina, de desgracia familiar, por lo que dice el versículo 13. El versículo 13 dice que Dios intervino en nuestra historia de vida y nos cambió. Eso solamente sucede por la operación del nuevo nacimiento en la vida de nosotros. El nuevo nacimiento no es una reforma moral. El nuevo nacimiento es una entrega de nuestra vida, de nuestro corazón al Señor, que viene por medio del arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Significa transformación total. No es remordimiento, es verdaderamente arrepentimiento. ¿Por qué era necesario que en los tiempos del Antiguo Testamento ofrecieran todos los días animales para el perdón de los pecados del pueblo? Porque ofrecían animales, derramaban la sangre de los animales en el altar y entonces había perdón para todo el pueblo, pero una vez que salían de ahí, incurrían otra vez en lo mismo. Entonces otra vez tenían que volver a matar animales, degollar animales, ofrecer a esos animales, y la sangre derramada de los animales era para el perdón de los pecados. Todos los días, hasta que el anuncio que fue desde los profetas hasta el cumplimiento del tiempo, que Jesús vendría a morir en nuestro lugar, ese fue el sacrificio perfecto. Y a partir del sacrificio perfecto, ya no fue necesario más sacrificio de animales. Porque dice la Biblia que con solo una ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea, esa ofrenda de Cristo, que fue su cuerpo derramado por nosotros en la cruz del Calvario, y esa sangre derramada por nosotros, nos hace justos delante del Señor. Pero para adquirir esa justicia, ¿qué necesito? Arrepentirme y entregarle mi vida a Jesús. Qué maravilloso que en todas las reuniones de la iglesia pudiéramos hablar de que la única forma de ver el reino de Dios es entregarle nuestra vida y nuestro corazón al Señor. Y qué maravilloso es pensar en nuestro futuro, porque al final todos nos tenemos que morir. Algún día nos iremos. El problema no es cómo nos iremos, el problema es a dónde iremos. Y termino, les voy a contar una anécdota así rapidita, así rapidito. Yo estaba aquí un día predicando en una reunión como esta, y yo se los he contado muchas veces, y alguien me regaló un montón de cuadernos. Entonces yo tenía un montón de cuadernos aquí y yo dije, le voy a regalar cuadernos a todos los que están aquí. Vengan adelante todos los que quieren cuadernos. Y un montón de gente pasó y yo les regalé cuadernos a todos. Les digo, les voy a regalar cuadernos para que anoten ahí las enseñanzas. Y todos pasaron adelante por cuadernos. Entre ellos pasó un señor
que se sentaba por allá. Vean, como, y eso fue en este mismo auditorio, en la, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, como en las, allá por donde está Eric, como en la sexta fila, había un señor sentado, por allá. Y él vino a traer, pero a usted no le va a pasar Eric en el nombre de Jesús. Vino a traer un cuaderno y recuerdo muy bien que el cuaderno tenía la pasta amarilla. Se lo llevó y yo le dije a todos, anoten les voy a regalar estos cuadernos para que anoten las enseñanzas en esos cuadernos. Ese fue un domingo como a esta hora. A las 10 de la noche, ese señor que recogió el cuaderno, a las 10 de la noche, se fue con el Señor. Ven qué impresionante esto. Escuchó toda la enseñanza y llegó a la casa y anotó en el cuaderno, porque él tenía las enseñanzas en hojas. Entonces anotó en el cuaderno, empezó a ordenar el cuaderno. Así es como ordenar uno la vida, ¿verdad? Empezó a ordenar el cuaderno. Esto lo sé porque la esposa me lo contó. Empezó a ordenar el cuaderno y empezó a pasar todas las enseñanzas así en el cuaderno. Y a las 10 de la noche, usted se acuerda, Rosita, de esa historia, ¿verdad? Y a las 10 de la noche falleció. ¿A cuántas personas Dios me ha dado la oportunidad de predicarles desde aquí que ya no están entre nosotros, pero que se fueron con el mensaje del Señor en su corazón? Entonces, yo digo, qué impresionante. No es si nos tenemos que ir o no nos tenemos que ir, porque todos nos tenemos que ir. Es cómo nos vamos. Y esa pregunta nos las tenemos que hacer todos. ¿Cómo nos vamos? ¿Y a dónde nos vamos? Solamente hay una manera. Es necesario nacer de nuevo. Y el nuevo nacimiento viene cuando verdaderamente nos arrepentimos en nuestro corazón y volvemos nuestra vida al Señor. Este nuevo nacimiento es una operación de Dios interior en nuestra vida. Es un exousia que nos cambia. Físicamente usted es el mismo, pero interiormente algo pasó. Qué raro, ya no te gusta hacer lo que hacías antes. De un pronto a otro ya no hablas como hablabas antes. De un pronto a otro ya no tienes las mismas amistades que tenías antes. Pero nadie te dijo que no tenías que hacer eso. Ni un día tampoco te levantaste diciendo, no voy a decir malas palabras, no voy a decir malas palabras, no voy a decir malas palabras. Simplemente sucedió. ¿Por qué? Porque hubo una operación interior de Dios en nuestro corazón, que es el milagro más grande que nos puede pasar. Más que ver un muerto resucitar, más que ver a un paralítico levantarse de la silla de ruedas. El milagro más grande es la operación de Dios interior en nuestra vida mediante el nuevo nacimiento. Y eso es la oportunidad que Dios nos da mientras estemos en esta tierra. Mientras hay vida y esperanza, dijo el rey Salomón, y mientras nosotros todos los días respiramos es porque Dios está teniendo misericordia de nosotros en dos direcciones. Uno, para que podamos ver un día al Señor cara a cara, y otro para poderle decir a muchas otras personas que le entreguen su vida al Señor Jesús. No hay otra forma de poder ver el reino de Dios. Por eso el Señor se lo dijo a Nicodemo. Oiga, el hombre que era experto en las escrituras, un religioso de la época impresionante, Nicodemo, le dice el Señor Jesús, tú siendo maestro de la ley me vienes a preguntar a mí esto, que no entiendes lo que es nacer de nuevo. Se había leído toda la Torá y conocía de la ley y los profetas, pero no sabía acerca de su futuro y que necesitaba nacer de nuevo. Esto es lo que necesitamos todos los seres humanos en esta tierra. Nadie se va al cielo si no nace de nuevo. Y esta es una operación del Espíritu Santo de Dios. Yo quiero que usted se ponga de pie en este momento.